Hay una piedra enterrada bajo la Ciudad de México que dice que el mundo ya terminó. 4 veces. Estuvo escondida durante casi 3 siglos bajo el suelo de la Plaza Mayor. Cuando finalmente la desenterraron, en 1790, la llamaron calendario. Era mucho más que eso. Era un mapa del tiempo. Y lo que afirma sobre nuestro mundo es algo que apenas hoy estamos empezando a entender. Los mexicas que tallaron esa piedra creían algo muy concreto. 4 humanidades enteras habían existido antes que la nuestra, y las 4 habían sido borradas. La quinta, decían, somos nosotros. Todo comenzó con 2 dioses, Tezcatlipoca, el espejo humeante, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Hermanos, rivales. Cada vez que uno arrebataba al otro el cielo, un sol nuevo nacía, y un mundo entero se construía sobre esa luz. 4 veces caminaron seres humanos sobre esta tierra. Primero los gigantes, lentos, silenciosos. Se alimentaban de bellotas en bosques que ya no existen. Después vinieron los humanos como nosotros. Aprendieron a hablar, aprendieron a contar. Construyeron las primeras formas de algo parecido a una vida. Después una humanidad más antigua, hija del dios de la lluvia. Y por último, la más larga, la más estable. Una humanidad que vivió bajo una diosa hermosa, vestida con un faldellín de jade verde. Su mundo parecía no tener fin. Los 4 se equivocaron, y 4 veces el cielo se volvió contra ellos. Del primer mundo descendieron jaguares, no 1, no 10. Una marea entera, bajada de la noche por la furia de Tezcatlipoca, que devoró a los gigantes hasta el último. Del segundo mundo vino el viento, huracanes que no se parecían a ningún huracán que conozcamos. Vientos capaces de levantar montañas, de arrancar bosques enteros de raíz, de borrar la geografía del mundo entero. Del tercer mundo cayó fuego, cenizas que ardían en el aire antes de tocar el suelo. Los bosques se incendiaron, las montañas se abrieron desde dentro. Llovió fuego durante días. Y del cuarto mundo subieron las aguas. La diosa lloró. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos dicen que de tristeza, otros que de furia. Solo sabemos que sus lágrimas no se detuvieron. Llovió durante años, décadas. El cielo se cerró sobre la tierra, y cuando volvió a abrirse, no había mundo debajo. Y en ninguno de los 4 mundos, los humanos murieron del todo. Se transformaron. Los del viento, en monos. Como si el huracán, además de arrasar sus cuerpos, hubiera arrastrado también algo más íntimo. Algo que los hacía humanos. Los del fuego en pájaros. Como si la única salida del cielo ardiendo hubiera sido aprender a volar. Los del agua en peces. Nadando, dicen los relatos, sobre las ruinas de las ciudades sumergidas. Como si los dioses no quisieran borrarlos del todo. Como si guardaran en cada animal una memoria de lo que cada humanidad había sido. 4 mundos, 4 finales. Y los dioses esta vez se reunieron por última vez en Teotihuacán. Sabían que para encender un quinto sol hacía falta algo distinto. No bastaba con crear, hacía falta sacrificar. Encendieron una gran hoguera y pidieron que alguno de ellos saltara al fuego para convertirse en sol. 2 se ofrecieron. Uno era Tecucistécatl, rico, orgulloso, vestido con plumas y oro. El otro era Nanahuatzin, pequeño, cubierto de llagas, el dios al que todos despreciaban. Tecucistécatl iba primero, pero cuando se acercó al fuego, sintió el calor en la cara. Se detuvo. Lo intentó 4 veces. 4 veces dio un paso atrás. Nanahuatzin lo miró en silencio. Y entonces, sin decir nada, cerró los ojos. Y saltó. El fuego lo consumió en un instante. Y de aquellas llamas se levantó el sol que hoy vemos. Tecucistécatl, avergonzado, saltó después. Pero ya era tarde. Su luz fue menor. Se convirtió en la luna.
Los mexicas tenían una palabra para nuestro sol: Nahui-Olin, el sol del movimiento. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque ellos creían que este sol, el nuestro, no se mantenía solo. Había nacido de un sacrificio y necesitaba seguir siendo alimentado. Por eso construyeron templos, por eso afilaron cuchillos de obsidiana. Por eso miles de corazones durante siglos fueron ofrecidos al cielo. No por crueldad, sino porque creían con toda su alma que si dejaban de hacerlo, el sol se apagaría. Hoy nos parece fácil descartar esa idea, y sin embargo todo mundo se sostiene sobre algo que se ofrece sin decirlo. Antes era la sangre, ahora son cosas más silenciosas: nuestras decisiones, nuestra memoria, nuestra capacidad de elegir lo que pensamos. Cosas que cedemos a otra cosa, despacio, sin darnos cuenta de que ya no son nuestras. Quizá los mexicas no estaban tan equivocados. Quizá solo cambiaron los altares. Profetizaron que este sol terminaría por el movimiento, por temblores, por la sacudida de la tierra. Pero Olin no significa solo temblor, significa también cambio. Y si miramos la historia con calma, ningún mundo ha terminado por una explosión. Todos terminaron en el mismo momento, en el instante exacto en que algo nuevo aprendió a pensar en lugar de los humanos que vivían en él. Una nueva manera de pensar, una nueva forma de obedecer. Y la humanidad anterior, sin darse cuenta, se convirtió en otra cosa. Tal vez el quinto sol no se apague con un terremoto. Tal vez se esté apagando ahora, despacio, en el momento en que dejamos de decidir. En el momento en que algo fuera de nosotros empieza a hacerlo mejor. Y otro sol, el sexto, ya esté brillando. No sobre la tierra, sino dentro de pantallas. Una luz que no calienta, que solo mira. Los humanos del sol anterior se transformaron en peces, en pájaros, en monos. Yo me pregunto en qué nos transformaremos nosotros. Y si cuando ese momento llegue, todavía sabremos darnos cuenta. Te leo, a media voz. Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.